Continuando con esta charla, con esta compartencia, tenemos también de invitado al doctor Rodrigo Romero Méndez. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, especialista en documentación y descripción lingüística, particularmente de lenguas mijes de Oaxaca, licenciado en Lengua y Literaturas Hispánicas, maestro en Lingüística Hispánica, ambos por la UNAM, y doctor en Lingüística por la Universidad de Buffalo. La tesis doctoral fue una gramática de referencia del mije de Ayutla, la única hasta el momento de una lengua mije, compilador de un libro de narrativa mije, Historias mijes de Ayutla, así contaron los abuelos, Den, Hamahayek, Mejakt, y de 2 diccionarios del mije de Ayutla, Diccionario Bilingüe Mije de Ayutla Español, Español Mije de Ayutla, y Diccionario de Bolsillo Mije de Ayutla Español, Español Mije de Ayutla, y autor de una historiografía y dialectología de las lenguas mijes. Es autor de diversos artículos académicos sobre fonología, morfología, sintaxis y semántica de las lenguas mijes, en particular del mije de Ayutla. Ha impartido cursos sobre el sistema ortográfico y la gramática de las lenguas mijes en diversas comunidades, particularmente a los maestros de educación bilingüe en el Centro de Maestros de Ayutla, y ha brindado asesoría lingüística a diversos actores comunitarios. Bien, como acaban de escuchar, el doctor Rodrigo Romero tiene una experiencia, una trayectoria y un aporte fundamental, ¿no? Que tiene que ver justo lo que comentaban hace rato, ¿no? Con la investigación y la documentación lingüística, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues le doy la cordial bienvenida y le cedo la palabra. Él va a compartir el tema particular sobre la elaboración de diccionarios. Entonces, pues vamos a escuchar cómo le ha ido, ¿no? Con quienes ha trabajado, ¿no? Porque pues yo me imagino un diccionario que implica un esfuerzo mayúsculo, ¿no? Entonces, adelante. Buenas tardes a todos. Les voy a hablar un poco sobre el trabajo que hice hace ya algunos años para el mije de Ayutla y algo similar estoy haciendo ahora para el mije de Coatlán. Digamos, para la gran diversidad de lenguas mijes que hay realmente muy pocos vocabularios o diccionarios publicados. O sea, sé que, por ejemplo, para el mije de Gichikobi hicieron un folletito con un vocabulario del mije de Gichikobi, pero publicados en realidad ya en épocas modernas, o sea, no en la época colonial o en el siglo XX y el siglo XXI, nada más se han publicado 3 diccionarios. Uno es el vocabulario del mije de Totontepec, que fue realizado por el matrimonio bueno, Albino lo conocían en Totón, y Luis Schoenhals, que fue publicado en el 65. El diccionario del mije de Coatlán, que fue también por el matrimonio de Cirilo, como lo conocen en Coatlán, e Hilda Hutzhagen, que fue publicado en 1993, aunque ellos estuvieron en realidad en los 60 en Coatlán, o sea, tardaron, digamos, unos 30 años en publicar el diccionario, y mucho más recientemente por Julia Dieterman, que antes estuvo en San José del Paraíso y se llamaba Julia Van Heisman, y luego ya se fue a Mogoñe, y en el 2018 hizo este breve diccionario, es muy chiquito en realidad, del mije, le llama a ella mije del Istmo, en realidad es de Mogoñe Viejo, ¿no? Como lo ven acá. Ahora, como les digo, tomando en cuenta que la diversidad que hay dentro del mije deja mucho que desear que solo haya 3 diccionarios publicados, ¿no? Y hay varios problemas además con estos diccionarios. El primero es que son muy poco conocidos en las comunidades. Por ejemplo, el de Julia Dieterman, no sé qué tanto se conozca en Gichikobi, por ejemplo,
pero me da la impresión de que no mucho, ¿no? Y el de Totontepec sé que poco se difundió en su momento, y también en Coatlán me consta que prácticamente no se conocen estos diccionarios, ¿no? Además de que fueron escritos con sistemas ortográficos muy particulares. Por ejemplo, en el caso del Mije de Coatlán, está escrito en un sistema ortográfico que lo utilizaron los Huxhagen solo en ese diccionario. Entonces, bueno, en la Biblia también creo que lo utilizaron, pero no, incluso otros escritos hechos por ellos mismos utilizaban otro alfabeto, ¿no? Además el Mije de Totontepec, cuando uno lee cómo eran los sonidos de la lengua y cuando uno escucha el Mije de Totontepec actual, ya cambió. Entonces, de la época en la que estuvieron estos misioneros del Instituto Lingüístico de Verano a la fecha, ya han cambiado tanto el Mije de Totontepec como el Mije de Coatlán. Y en el Mije de Coatlán, además, el problema es que hay muchas palabras que la gente no reconoce actualmente. Muchas de ellas puede ser que sean palabras que ya se perdieron, o sea, que en 1960 se utilizaban, pero que ya no se utilizan actualmente. En algunos casos sí sé que es porque utilizaron personas que eran de otras comunidades. A veces dicen explícitamente que una palabra es de Escuintepec o es de Malacatepec, pero en otros casos no lo dice explícitamente. Y me da una impresión de que algo similar ha sucedido con el Mije de Totontepec, porque cuando utilizo el diccionario y a veces les digo algunas palabras, me dicen, no, aquí no decimos así. Entonces, de nuevo, no sé si ya se perdieron algunas palabras o qué pasó en el caso del de Totón, ¿no? Y finalmente, las técnicas que se utilizan para hacer diccionarios y en general el estudio del Mije ha avanzado mucho de cómo era en 1950, 1960 a cómo es actualmente, ¿no? Ahora, cada vez estoy más convencido de la importancia de hacer diccionarios y vocabularios. O sea, yo empecé, mi tesis doctoral fue una gramática del Mije Ayutla, después hice la recopilación de textos en un libro y hasta después empecé a hacer el diccionario, pero de estos creo yo que actualmente son los que son de mayor utilidad para las comunidades. No, o sea, en Ayutla muchos, cuando se hace una gramática, pues sí, mucho gusto, porque pues ¿quién lee una gramática? Nada más lingüistas, ¿no? En cambio, un diccionario sí lo puede utilizar más gente, ¿no? Además, me da la impresión también de que en muchas variantes de Mije hay una pérdida acelerada de palabras, incluso si se considera que la variante en sí misma todavía se utiliza mucho. O sea, hay muchos casos en los que la gente utiliza mucho el Mije, pero hay muchas palabras que ya no se utilizan. Les digo, sospecho que parte de esto es lo que está sucediendo en Coatlán, porque muchas de esas palabras yo sé que se utilizan en otros pueblos, pero cuando las pregunto en Coatlán me dicen, no, aquí no se dice, ¿no? Entonces, o se perdió, o sea, más bien, estoy seguro de que hay palabras que se perdieron en el Mije de Coatlán. Lo que no sé es si se perdieron recientemente o se perdieron hace mucho tiempo, ¿no? Además, en muchos casos la pérdida se debe también a que ha disminuido la biodiversidad, o sea, en algunas comunidades el grado de erosión, por ejemplo, o de deforestación es muy grave, entonces, claro, también se pierden plantas y animales, ¿no? Y los nombres para esas plantas y animales. Y también se están perdiendo algunas actividades y también prácticas culturales. Sobre todo esto sucede en las cabeceras municipales, ¿no? Y también ligado con esto, creo que en algunos pueblos hay una transición hacia una dinámica social que lo caracteriza ahora como semiurbano. Es decir, uno ve, por ejemplo, lo que sucede en el centro de Ayutla, uno desde ahí puede ver las milpas claramente. Sin embargo, muchos de los jóvenes ya no están pensando en el campo, no se dedican a actividades agrícolas.
mucha gente se dedica al comercio, se dedica a los servicios, se dedican a otro tipo de actividades. Entonces les pone uno una foto de un arado y les pregunta cómo se llama. Dice, no sé. O sea, no sabes en mije o en español. Dice, no sé ni siquiera qué es eso. Nunca he visto un arado en mi vida. Y eso les digo porque es de las fotos que utilicé para el diagnóstico del que hablamos el año pasado. Entonces, literalmente, las actividades agrícolas se están perdiendo. O, por ejemplo, realizar la alfarería, hacer petate, hacer mecate. Hay muchas actividades que se están perdiendo y las palabras que se utilizaban en esas actividades también se están perdiendo, ¿no? Entonces, actualmente creo que es urgente rescatar, saber que existen esas palabras, poder grabarlas, poder anotarlas y, y tener algún tipo de registro de esas palabras, ¿no? También en muchos casos se están perdiendo lo que algunas personas alguna vez me dijeron de alguien, me dice, no, habla muy bien el mije, pero no habla bonito, no habla adornado, ¿no? Todo eso que utilizaban los abuelos, o sea, piensen, por ejemplo, incluso en los municipios, en las comunidades donde los jóvenes utilizan el mije, comparen cómo lo hablan el mije con cómo lo hablan los abuelos. O sea, en este caso no estoy diciendo que es mejor o peor, porque como lingüista yo sé que todas las lenguas cambian. Lo único que estoy diciendo es que hay muchas palabras que utilizaban los abuelos, que cuando se mueran esos abuelos, se van a ir con esas palabras. Entonces, no es lo mismo decir, yo hablo de esta manera porque estoy hablando de manera relajada con mis amigos, pero sé que existen esas palabras o sé que existe un libro donde yo puedo consultar esas palabras, a decir simplemente se perdieron para siempre, ¿no? Ahora, ¿qué tan fácil o difícil es hacer un diccionario o un vocabulario, no? Bueno, ahí depende en realidad qué tipo de diccionario o vocabulario se haga, ¿no? Y eso es lo que hay que reconocer, que puede haber muchos. O sea, pensemos, por ejemplo, en el caso del español. ¿Cuántos diccionarios o cuántos vocabularios conocen ustedes del español? O sea, está, por ejemplo, el Arús que le piden a los niños en la primaria, está el diccionario de la Real Academia Española, ¿no? Hay un diccionario de Juan Corominas, que es un diccionario etimológico, o sea, de dónde vienen las palabras, que no les miento, es de este tamaño. O sea, son como 8 volúmenes, y cada uno de este grueso y de este tamaño, es enorme, ¿no? Hay diccionarios jurídicos, o sea, hay muchos tipos de diccionarios, ¿no? Y para lenguas como el español, el inglés, el francés, la mayoría de los, incluso para el mije, el zapoteco, se hacen desde espacios académicos, ¿no? O sea, por ejemplo, está el diccionario que sirve de referencia para el español, es el de la Real Academia Española, ¿no? El diccionario de la Real Academia, el DRAE, ¿no? O en el inglés, en la Universidad de Oxford hicieron el English Oxford Dictionary, que lo hicieron justo académicos de esa universidad, ¿no? Ahora, históricamente, para las lenguas de México, no ha sido desde la academia donde se hicieron los diccionarios, sino fueron como parte de esfuerzos evangelizadores. En la época colonial, digamos, por parte de miembros de la Iglesia Católica, y en el siglo XX, e incluso en el siglo XXI, más bien miembros del Instituto Lingüístico de Verano. O sea, uno ve los diccionarios que hay para las lenguas de México, la gran mayoría son hechos, si no es que diría prácticamente, no diría todos, pero sí la gran mayoría hechos desde el Instituto Lingüístico de Verano. La excepción para lenguas mesoamericanas, digamos, es en el caso de Guatemala, que hubo una asociación civil, OCMA se llama, que hizo diccionarios y gramáticas de muchas lenguas, ¿no? Ahora, entonces, bueno, podemos hacer un diccionario, ¿qué cosas debe tener? Y un poco como lo que decían hace rato de cómo enseñar el mije, bueno, dependiendo a quién se le va a enseñar el mije, es lo mismo que tenemos que pensar en un diccionario. ¿Quién va a utilizar ese diccionario?
¿no? ¿Para qué lo quiere uno? Entonces, por ejemplo, uno podría hacer algo que es muy relevante en la actualidad para el MIGE y para todas las lenguas de México, es un vocabulario de términos jurídicos. O sea, ¿cuántos problemas hay para las personas que se enfrentan a algún proceso judicial y están en la cárcel muchos años, muchas veces sin juicio? Mandan a llamar a un traductor, la persona es de Boca del Monte y mandan a llamar a alguien de Ayutla, por ejemplo, ¿no? O incluso si mandaran a llamar a alguien de Guichicovi, bueno, ¿cómo traducir todos los términos jurídicos, ¿no? Algo también, por desgracia, cada vez menos importante, digo por desgracia porque cada vez hay menos monolingües, es un diccionario de términos médicos, por ejemplo, ¿no? O sea, incluso que no es nada sencillo porque lo que uno piensa como enfermedad dentro de la cultura mije puede ser radicalmente distinto de lo que se piensa como enfermedad en el mundo occidental. Esos pueden ser diccionarios, por ejemplo, de términos jurídicos tendría que ser un abogado quien los haga, ¿no? O de términos médicos, alguna enfermera o una partera o un médico, ¿no? Y eso puede ser para el MIGE, para el español, les mencioné el diccionario etimológico, ¿no? Y puede ser un diccionario monolingüe, o sea, típicamente cuando uno piensa en diccionario del español, pensaría uno en diccionario monolingüe. O sea, la palabra está en español y la definición está en español. Pero cuando se piensa en diccionarios de lenguas indígenas, pensamos mucho en diccionarios bilingües. Pero no, o sea, puede ser no hay hasta la fecha un diccionario monolingüe del MIGE que yo conozca, ni un vocabulario, ¿no? Sino todos son bilingües, ¿no? Puede haber, un diccionario puede tener definiciones, puede tener traducciones. Entonces, digamos, un poco lo que yo he hecho, digamos que he estado a cargo de dos proyectos. Primero, el que se llama Documentación y Estudio del Conocimiento Léxico del MIGE de Ayutla, del cual salieron los diccionarios del MIGE Ayutla, y ahorita estoy trabajando en un proyecto de documentación y revitalización del conocimiento léxico del MIGE de Coatlán, y la idea es hacer un diccionario justamente para el MIGE de Coatlán, ¿no? En el diccionario de Ayutla son dos. ¿Por qué? Porque pensando justamente en quién puede consumir el diccionario, quién puede utilizar el diccionario, hice un diccionario que le llamé de bolsillo, y ahorita lo voy a explicar. Si se dan cuenta, está la palabra en MIGE, su traducción y en algunos casos ejemplos, nada más. Y por otra parte está, ese diccionario es como de unas 150 páginas, ¿no? Y por otra parte está un diccionario mucho más grande, aquí no se nota, ahorita voy a explicar todo lo que tiene, que es como de unas 700 páginas, ¿no? Entonces, y para el MIGE de Coatlán, la idea es hacer lo mismo. En el caso de Ayutla hice al mismo tiempo los dos diccionarios, porque ya llevaba muchos años trabajando el MIGE de Ayutla. En el MIGE de Coatlán la idea es primero sacar el diccionario de bolsillo y quizá unos 2 años después el diccionario más completo. En realidad originalmente había pensado sacar los dos al mismo tiempo, pero pues con la pandemia no pude ir por más de año y medio a Coatlán y se detuvo el trabajo, ¿no? Entonces, les digo, en el diccionario de bolsillo de MIGE Ayutla, digo, tiene solo 3 cosas: la palabra en MIGE, una traducción al español, o si no hay una traducción sencilla, una pequeña definición y algunos ejemplos en MIGE y con su traducción al español, ¿no? Y yo creo que ese es el diccionario que es de más utilidad para la comunidad, porque no hay que saber mucho de gramática, porque otra cosa es que los diccionarios hay que aprender a utilizarlos. O sea, no es lo mismo una persona que consulta todos los días un diccionario a una persona que consulta un diccionario de vez en cuando, ¿no? Ahora, el diccionario bilingüe, el que no es de bolsillo, tiene más información. Tiene la palabra en MIGE, su pronunciación, tiene en algunos casos una posible etimología, o sea, de dónde viene ese término, una traducción al español, pero en muchos casos también definiciones. Tiene ejemplos, en algunos casos, tiene notas por ejemplo, del significado. En el caso de los verbos, todos los verbos tienen conjugación, su conjugación, en algunos casos hay sinónimos, ¿no?
Entonces, es el tipo de diccionario que me imagino que Juan Carlos o los lingüistas quisieran ver, pero es el más difícil de entender para una persona que no consulta diccionarios con regularidad, ¿no? Por ejemplo, para la palabra hamiats, que de hecho no es de las más complicadas, está esto, ¿no? La palabra en mije, su pronunciación en el alfabeto fonético internacional, viene probablemente del protomije de Oaxaca, de una combinación de ha y hetz. Se puede utilizar como verbo intransitivo y transitivo, ¿no? Puede ser recordar o acordarse, algunos ejemplos, y viene la conjugación. Ahorita les voy a explicar un poco más, ¿no? Ahora, lo primero que hay que pensar en un diccionario es cómo voy a escribir la palabra, ¿no? Que usted, digamos, para diseñar materiales es el mismo problema. Y, y no estamos hablando ni siquiera cómo escribirlo, estoy asumiendo que todos coincidimos en el sistema ortográfico. Ya superé si utilizamos BDG, no, todos el mismo sistema ortográfico. Pero, por ejemplo, en el Mije de Ayutla, la palabra para durazno se puede decir tzabaj o tzabaj. ¿Cuál pongo en el diccionario? ¿Cuál de las dos? ¿No? Digamos, en este caso, como sé un poco cómo han cambiado las palabras, decidí utilizar tzabaj, porque de tzabaj evolucionó a tzubaj. Aunque, por ejemplo, en el Mije de Tamazulapan utilizarían más como tz, ¿no? Ahora, los verbos es bien complicado. Por ejemplo, el verbo kai, como orden, en el Mije de Ayutla sería kai. Pero él come o él está comiendo sería kabi, ¿no? Kabi. Que él coma, ¿no? Sería o que no coma sería katkyach. O comamos, uno diría ngoyen. Entonces, ¿cuál de todas estas pongo? Entonces, ahí es un poquito más sencillo. Como no tengo mucho tiempo, no les puedo platicar toda la historia, pero decidí, en todos los casos de los verbos, cuando se utiliza, cuando se da una orden en imperativo. Esta solución no sería adecuada para todas las variantes de Mije, porque se dan cuenta, en Mije es kai, no es calle, ¿no? Como serían otras variantes. Ahí lo complicaría un poquito. Por fortuna, en el Mije de Coatlán también comer sería también kai. Entonces, ahí voy a utilizar la misma solución. Ahora, para muchas palabras, como les digo, es relativamente fácil, ¿no? Palabras como kuch, pituj, muj, se escriben así nada más. Y para los verbos, como les acabo de decir, es un poquito más complicado, ¿no? Entonces, bueno, hay que decir, en primer lugar, hay que decir cómo escribir una palabra, pero lo más difícil es que ya que uno tomó una decisión, escribir todas las palabras similares de la misma manera. Porque a veces uno empieza a escribirlo de una forma, luego toma otra decisión y lo escribe de otra y ya tiene un relajo, ¿no? Bueno, luego en el diccionario grande puse la pronunciación. Ahora, eso es muy útil. Por eso cuando hablamos cuando la gente me dice, es que yo quiero escribir como lo pronuncio, digo, escriban en el alfabeto fonético internacional, que es donde puse la pronunciación. Pero eso es algo que utilizamos los lingüistas. Entonces, si uno sabe leer ese alfabeto es muy útil, porque hay dos palabras en Mije que se escribirían igual, cugón y cucón. Bueno, al revés, perdón. Cucón y cugón. Significan cosas distintas. Entonces, en estos casos es útil utilizar el alfabeto fonético internacional y aquí escribo la pronunciación, ¿no? Que muchos diccionarios grandes de las lenguas como el inglés y el español, en el español no hay esa tradición, pero en el inglés, como hay muchos dialectos del inglés, los diccionarios grandotes tienen también su pronunciación. Les digo, entonces, para todas las palabras incluyo la pronunciación, pero insisto, el problema es que hay que saber leer en el alfabeto fonético internacional, ¿no? En fin. Para algunas palabras también incluí una posible etimología con base en un diccionario comparativo de Søren Bigman. No es muy bueno, pero bueno, o sea, en algunos casos ayuda. Por ejemplo, para el Mije Ayutla, la palabra para aguacate es cuchip y quizá viene del protomije soque,
cuy más tum. Cuy era una palabra antigua para árbol. Y de hecho, para todas las variantes de mije, algunos dicen cuch, otros dicen cuchmi, otros dicen cuch, ¿no? Ajá, o cuchim, exacto. Ahí se nota más todavía la raíz, ¿no? O sea, muy probablemente de cuitum pasó a cuyum, que es lo que ustedes utilizan, de ahí pasó a cuch, como utilizan otras palabras, y en el mije de Ayutla la M se volvió P y por eso es cuchpi, ¿no? Y ahora, aquí hay que tener un poco, lo puse en muy pocas palabras porque muchos diccionarios del español tienen etimologías, pero porque se sabe cómo se escribía el latín, y, o sea, cómo se escribía hace 2000 años, cómo se escribía hace 1000 años, hace 500 años. O sea, por ejemplo, en el diccionario de etimologías de Corominas, se sabe que la palabra para el español cabeza viene del latín capitia y que se utilizó por primera vez cabeza ahorita les digo, en el año 957, porque hay algún libro escrito que se sabe que del año 957 que tiene esa palabra. Para el caso de las lenguas mijes, les pregunto, ¿cómo se pronunciaba aguacate hace 1000 años? Y como no hay registro escrito, no tenemos la menor idea. Entonces, todo eso es como intentar suponer cómo se dijo, ¿no? En el diccionario también incluye en algunos casos la etimología, por ejemplo, la palabra para armún, que en español es almud, ¿no? O sea, es un préstamo del español al mije, pero en español viene del árabe, ¿no? Entonces, armún es un préstamo del español antiguo, almud, y este viene del árabe clásico al masmud, ¿no? Entonces, bueno, también incluye esa información. También incluyo la categoría gramatical, ¿no? Digamos, los que son de Licea y otros saben, bueno, pues hay sustantivos, hay adjetivos, hay verbos, todo eso lo incluyo, ¿no? El significado, como les dije, está organizado en sentidos, ¿no? Por ejemplo, la palabra puj es un sustantivo que significa de manera general hierro y de manera más particular cualquier objeto o herramienta hecha con hierro, como un alambre, un carro, ¿no? Pero hay un sentido que ya se diferenció, que es campana, ¿no? Ahora, también se utiliza en muchos casos y significa pueblo, sobre todo en difracismos, ¿no? Kofspuch, ¿no? Porque se utilizaba a la campana como un representante de todo el pueblo, ¿no? Ahora, puch lo puedo traducir fácilmente, ¿no? Ahora, hay una palabra que es aach. ¿Eso cómo lo traduzco al español? No hay una traducción, entonces tengo que decir, introducir un objeto pequeño y puntiagudo a un cuerpo, ¿no? Pero es introducir, no se utiliza para clavar. O sea, no es como clavar un clavo, porque para eso sería kuwop o awop, ¿no? Entonces, ven, hay muchas palabras del mije que no se pueden traducir por una palabra del español. Entonces, ahí hay que poner una definición. Para muchas palabras tengo ejemplos, ¿no? Como en este caso de Hunmum, ¿no? Que algo que es una superficie que es como rasposa. Entonces le puse, bueno, aquí le faltó una M, perdón, ¿no? Bueno, ejemplo sencillo. Además hay más información como notas sobre el significado, como lo que vieron, se utiliza en este caso, no en otro. Hay notas gramaticales en algunos casos. También para algunas palabras incluí sinónimos, o sea, como humbets, puede ser ciego, pero también se puede utilizar hunkots, ¿no? O kuots, puede ser injertar, pero en lugar de kuots también se puede utilizar kuneep, ¿no? La conjugación verbal, como les digo, incluí para todos los verbos al menos 3 formas, ¿no? Por ejemplo, ahorita no las voy a explicar porque es un poco más complicado, pero en algunos verbos hay hasta, como en el caso del verbo kai, que cambia mucho, o sea, puede ser kai, puede ser kai, puede ser kiai, puede ser kiach, puede ser kiach, puede ser kayan, ¿no? Entonces, como cambia mucho, incluí hasta 5 formas
o 6 en algunos casos. En otras variantes de Mije es mucho más sencilla la conjugación de los verbos. En el caso de Ayutla es un poco más complicada, ¿no? Luego sabemos que hay palabras que se forman de otras palabras, ¿no? Por ejemplo, la palabra tgo se viene de t más o. Entonces lo pongo eso. Tgo bien es un compuesto de t, casa, más o, boca, pero en general es como abertura, ¿no? O abich, que es enrollado, en realidad viene de apet, que es apet, enrollar, más una cosita que se le pone al final y que lo cambia de verbo a adjetivo, ¿no? O, por ejemplo, la frase jabom abom, todos los días, es una reduplicación de jabom, mañana, ¿no? Bueno, para no hacerles el cuento largo, otra de las cosas que también incluí es por lo que empecé diciendo cómo escribo, ¿no? Entonces, en el Mije Ayutla puede ser Hagam o Hagam, ¿no? Entonces, por ciertas razones decidí Hagam, ¿no? O Atsoy puede ser, puede haber una variante. En la misma comunidad puede haber más de un dialecto, que es lo que sucede en Ayutla. O sea, está la variante que se habla en la mayoría de las agencias y personas mayores y personas sobre todo que vienen de una de las agencias, el Duraznal, no dirían Atsoy, sino dirían Atsoy. Un poco parecido a como se dice en Totón o como se diría en Tlahui, por ejemplo, ¿no? Entonces, una variante dialectal. O neht, ¿no? Lo que se utiliza como decir sí o acepto, se utiliza normalmente neht, pero si uno quiere ser más formal, podría utilizar geneht, ¿no? Entonces, o por ejemplo, de, así, o dun, como serían otras variantes, se puede decir dun, o den, perdón, en Ayutla, o se puede decir jde, que sería la variante formal, ¿no? Entonces regresamos a qué tan complicado es hacer un diccionario, ¿no? Como pueden darse cuenta, puede ser muy, muy, muy complicado, pero regresemos a la pregunta que les hice anteriormente. Bueno, y más bien, para muchas lenguas, como les digo, se hacen desde la academia, ¿no? O lingüistas. Ahora, en el caso del Mije de Ayutla, yo fui el compilador, obviamente me ayuda mucha gente de la comunidad, Yuri también participó en algunas cosas, ¿no? Para el Mije de Coatlán, Tania me está ayudando también en algunas cosas, pero digamos, soy yo y con la ayuda de algunas personas. Para el español, ¿cuántos siglos hay de diccionarios del español? Muchos siglos. Y aún así son muchas, muchas personas. Hace algunos meses publicaron en la página de la Real Academia que estaban buscando contratar a 13 personas. O sea, para muchas lenguas son cientos de personas trabajando en un diccionario. Para las lenguas mijes no podemos pretender hacer algo similar. Vamos a hacer trabajos más sencillos, ¿no? Ahora, ¿deberíamos aspirar a largo plazo a hacer algo, a tener algo similar al diccionario de la Real Academia Española? Sí, definitivamente. Ese debería ser nuestro horizonte. O sea, no es que de entrada vamos a decir, ay, nosotros no podemos. Sí, se puede, pero evidentemente hay que empezar con esfuerzos un poco más modestos, ¿no? Ahora, como les decía, una de las cosas para mí más importante en este momento es empezar a documentar, hacer listas de palabras. Que las listas de palabras sirven mucho, por ejemplo, cuando uno da talleres. Evidentemente, o sea, si tengo una lista de 6,000 palabras, que es más o menos lo que tiene el diccionario de Ayutla, más todas sus variantes, evidentemente para mí es más fácil dar talleres porque, a ver, una palabra con esta característica, bueno, pum, ¿no? Entonces sirven para eso, evidentemente. Entonces, por ejemplo, cuando se dan talleres, el esfuerzo que están haciendo ustedes de crear bases de datos de palabras o, ¿cómo le llamaste? Banco de palabra, es muy útil, ¿no? También, por ejemplo, hay muchas palabras asociadas con plantas y animales. Eso es muy, muy importante que la gente lo grabe. Y eso lo podemos hacer ahorita muy fácilmente con los celulares. Todo el mundo tiene celular. Entonces uno puede ir al campo, le toma la foto y va con el abuelito. ¿Cómo se dice esto? Y se graba, ¿no? Aún si no se sabe cómo se escribe, se puede grabar, ¿no? O sea, plantas y animales, y yo lo comparo en Ayutla.
en comparación con Coatlán, en Ayutla la gente tiene muchísimo menos vocabulario de plantas y animales comparado con Coatlán. Hay mucho más, ¿no? O por ejemplo, hay frases o maneras de decir las cosas que se están perdiendo. Lo que les decía al inicio, ¿cómo decían las cosas los abuelitos? Entonces, algo que pueden hacer muy fácilmente es, cuando escuchen a sus abuelitos, ¿qué cosa de lo que dijo me suena raro? ¿Qué cosa yo ya no lo utilizo? Y grabarlo con el celular o anotarlo. Entonces, aún si no se... Claro, y además uno puede intentar hacer un vocabulario como el sencillo, el primero que les enseñé, nada más la palabra, su traducción al español o anotar la definición en Mije y algún ejemplo, ¿no? O sea, sí, como lingüista a mí me gusta tener diccionarios grandes y completos, pero si no se va a hacer un vocabulario hasta que no se pueda hacer ese diccionario grande y mientras la lengua se está perdiendo, no tiene sentido. O sea, hay que hacer listas de palabras y ya después vemos cómo las juntamos. Pero es mejor hacer listas de palabras, tener grabaciones en el celular, tener cosas. Insisto, hay muchas palabras que se están perdiendo y eso es necesario guardarlas, ¿no? Y aquí es donde vienen justamente los esfuerzos comunitarios, ¿no? Como les decía, un colectivo o una persona no puede intentar hacer un diccionario como el de la Real Academia, pero sí se pueden hacer recopilaciones. Y además se pueden, con esas recopilaciones se pueden hacer materiales. Allá atrás, al rato voy a pegar más porque va a haber como una exhibición, pero allá atrás pegué algunos de los materiales. El primero es del Mije de Ayutla y los otros tres son del Mije de Coatlán, ¿no? Son en colaboración, algunos de ellos, con personas, con unos chavos de la comunidad que consiguieron dinero para poner cámaras trampa y sobre todo el de las aves, todos son de las fotos que tomaron ellos con las cámaras trampa. Entonces me pasaron las fotos y yo justo fui con las personas mayores y cómo se llama cómo se llama no siempre hay coincidencia, ¿no? Pero donde hay coincidencia, entonces ya lo anoté. Entonces ven, los esfuerzos también de recopilación del léxico sirven para crear materiales visuales que se pueden utilizar en las escuelas, ¿no? O sea, justo también es uno del cuerpo humano del Mije de Coatlán y el maestro de la primaria me dijo, ay, qué bueno que lo trajiste porque justo ahorita íbamos a hablar de los nombres del cuerpo, ¿no? En Coatlán, tanto el director de la primaria como el de la secundaria son zapotecos de la zona del Istmo, ¿no? Entonces, evidentemente no tienen idea de cómo se pronuncia el Mije. Entonces, ven, asociado con la creación de vocabularios que se pueden hacer por medio de colectivos o una persona, a partir de ahí pueden salir materiales para talleres y materiales para crear materiales visuales que también se pueden pegar en la comunidad, que los puede subir uno a internet y que pueden servir, pues, no megaliciones que sirve para revitalizar la lengua, pero al menos sirve para crear interés de la gente, decir, mira, pues sí, eso sí lo puedo leer, eso sí lo puedo escribir, no está tan difícil, ¿no? Entonces, bueno, concluyo con esto diciendo, bueno, los lingüistas podemos hacer cierto tipo de vocabularios y deberíamos hacer más de un tipo de vocabulario, como les dije. O sea, para cada variante estoy produciendo dos, uno sencillo y uno complicado. Pero desde la comunidad también se pueden hacer esfuerzos para recopilar listas de palabras y, por ejemplo, no sé si conocen ustedes el que hicieron para Gichikovi, es muy bonito y es, digamos, de lo poco que hay, ¿no? Entonces no necesita ser un vocabulario grande y ustedes mismos pueden crear listas de palabras y organizarlo como un vocabulario. Y bueno, con eso concluyo. Dios que juegue. Dios que juegue, Rodrigo, que ya te sigue,